Entonces, como les decía, nos van a hablar de unos porcentajes que debe ocupar cada uno de los cables que se van a insertar en esos ductos. Entonces, normalmente vamos a hablar de que en un ducto, cuando hay un cable, sea de las dimensiones que sea, él va a tener un 53% de porcentaje de ocupación. Un cable va a tener el 56% de porcentaje de ocupación. Entonces, ustedes se van a imaginar, pues nosotros manejamos 3 clases de tubería, ¿sí? ¿Cuáles son esas 3 clases de tubería que normalmente nosotros manejamos en el sector eléctrico? Pues hay más tuberías, pero hay unas que son muy populares y que normalmente encontramos en el sector eléctrico. ¿Cuáles son esas 3 clases de tuberías? La PVC, La PVC es una, ¿sí? Y la, que van a tener varias dimensiones, de media pulgada, la de 3/4 galvanizada, de pulgada. Bueno, la otra es Profe, la galvanizada. la la galvanizada, galvanizada, ¿sí? Esa galvanizada normalmente, ¿dónde la vamos a utilizar? Los tubos galvanizados. En las La acometidas, cometida. muy bien. Y la última, La MT. la MT, ¿sí? Que es una tubería metálica también, no tan pesada como la galvanizada, es mucho más liviana, pero que también, pues lógicamente la utilizamos y que la norma nos especifica en qué lugares las debemos ocupar, ¿sí? Entonces, normalmente esas tuberías, dependiendo de las dimensiones que tengan, porque pueden ser de media, de 3/4, de 1 pulgada, 2 pulgadas, y así sucesivamente, pues tenemos que garantizar que si yo instalo un cable, ¿m? La ocupación que me tiene que tener ese cable va a ser del 53%. ¿M? Entonces la tubería debe quedar con un espacio libre. Y ese espacio libre va a depender, todo el porcentaje del hueco que tiene el tubo va a ser del 100%. Entonces, si me dice que un cable va a tener un 53% de ocupación, ¿m? ¿Cuánto debe ser el espacio que debe sobrar cuando yo solamente tenga un cable? el 47%. El 47%, muy bien. 47%, el 47% debe quedar libre. Recordemos que nosotros pues vamos a tener, aquí yo voy a tener, pues nos vamos a imaginar que ese es el hueco del tubo y nosotros vamos a tener lo que se conoce como una sección transversal. Entonces esa sección transversal, si me dicen que es el 53%, es como si algo estuviera casi, ¿sí? Y acá estuviera ocupando ese espacio un solo cable. ¿M? Y este 47% que de pronto lo dejé mucho, de pronto el 53%, un poquito más para más de la mitad, ¿sí? Debe quedar libre. Entonces, una de las opciones es que cuando hay un cable, el 57% del porcentaje debe ser de ocupación y el 47% debe quedar libre. Ahora, dos cables, cuando tenemos dos cables, el 31% debe ser de ocupación y el 69% debe ser libre. Cuando tengamos más o mayor a dos cables, 3, 4, 5, mayor a dos cables, lo voy a colocar así, debemos tener un 40% de ocupación y lógicamente un 60% libre.
Entonces, si nosotros lo miramos con unos dibujos, pues más o menos un gráfico sería algo así. Acá yo tengo, digamos, mi tubo y en el primer escenario sabemos que vamos a tener una ocupación del 53%. Entonces, 53 sería algo así. Que esto aquí sería el 53% de llenado. Y el 47% quedaría libre. En el segundo escenario quedaría algo como así, donde acá sería el 31% y acá esta parte de afuera sería el 69%. Entonces acabaríamos de 53%, 31% de llenado. Y el último, que es cuando tenemos más de 2 cables, sería un 40%. Estaremos hablando un poquito más arriba. 40 y acá 60. 40% de llenado. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Listo. Esto al principio, como todo, muchachos, la teoría, pues hay que leerla para poderla entender. ¿Mm? Entonces, para poderla entender, normalmente nosotros siempre hacemos un ejercicio. Entonces, el factor de llenado, que lo colocan así. Ah, bueno, una cosa importante es de dónde aparece eso. Eso aparece en el capítulo 9 del RETIE. ¿Sí? Vamos a buscar el capítulo 9, eso es la página 719, eso es bien abajo. 719. Profe, no está en la NTC 2050, acabo de ver. Perdón, sí, tienes toda la razón. En la NTC 2050, aunque también aparece en el RETIE, lógicamente. Lo que aparece acá aparece también en el RETIE. Esta es la NTC 2050. Vamos a buscar la página, creo que eso está en la 719. Por acá, yo me acuerdo que eso estaba por acá. Ductos, en ductos verticales, y es por acá. Cables coaxiales. Ah, mírelo. Tablas y ejemplos. Porcentaje de la selección transversal en tubos con DUI y tuberías para el llenado de conductores. ¿Sí? Número de conductores, 1, el 53%, 2, el 31%, más de 2, el 40%. Lo que les estaba ahorita mencionando. ¿Sí? Sino que acá, como les digo, pues entender esto, como yo se les estoy diciendo, pues acá no nos lo explican, acá nos lo dicen, qué es lo que ustedes deben cumplir para poderlo hacer. ¿Sí? Pero aquí lo que hace falta acá, pues lógicamente son los ejemplos, porque ellos de inmediatamente, como pueden ver, pues especifican unas normas, pero no lo explican. Entonces, para poder cumplir todo lo que nos están hablando aquí, nosotros vamos a trabajar con la siguiente ecuación. El factor de llenado, que así es que aparece en el RETIE, ¿sí? Va a ser igual al número de cables por pi cuartos. Ese pi cuarto sale del área de un círculo por el diámetro al cuadrado. Dividido otra vez pi cuartos
por el diámetro al cuadrado. ¿Por qué se diferencian estas dos? Porque esto va a ser el diámetro del cable y esto va a ser el diámetro de la tubería. Entonces lo vamos a aclarar. Entonces este D va a ser el diámetro interno diámetro interno del ducto. La D, la otra D, va a ser el diámetro externo del conductor. Donde va a depender lógicamente el aislamiento con el cual va protegido ese conductor, que puede ser en TW, en THHW o en THW. Listo, compañeros. Entonces voy a suponer acá que voy a tener un cable, bueno, ¿qué cable? Hagamos uno grandecito, un cable de 2 ceros. Es para un cable de 2 ceros. Tengo un cable de 2 ceros. Entonces voy a utilizar acá una tablita que es esta de acá. Bueno, lo primero, ustedes tienen este texto que les estoy acá mostrando. No, señor. Por mi parte yo no lo tengo, qué pena, profe. Bueno, ya se los envío, Igual de la poco, profe. porque es que digamos, todas las dimensiones que vamos a averiguar, pues digamos así, cada empresa pues va a tener diferentes tipos de dimensiones, ¿sí? Normalmente pues las empresas con las que nosotros vamos a trabajar y que están homologadas, aunque ahorita hay 4 empresas homologadas, pero las que más se conocen van a ser Centelsa y Procables, ¿sí? Entonces Procables va a tener sus dimensiones y Centelsa también las tiene. Entonces, Centelsa tiene unas dimensiones, o es digamos, la primera empresa que tiene dimensiones mucho más grandes en sus cables. Entonces, si observan esto, muchachos, ellos nos dan las especificaciones para los cables que manejan ellos o los cables que ellos fabrican, ¿sí? Pero son conceptos que nosotros también ya hemos trabajado. ¿M? Aquí miren pues los cables, pues el cable de 60, que es TW, THW, THHN de 90 grados, acá nos hablan de otro tipo de cable, ¿sí? Tendríamos que leer el texto para mirar qué diferencia hay entre estos dos, pero yo los veo que son pues idénticos, los observo. La capacidad de la corriente. Aquí pues este concepto yo me imagino que es claro. ¿O hay alguna pregunta de acá? ¿Esta tablita es clara, compañeros? Yo creo que sí, ¿cierto? Profe, no sé si estaré bien. Es el cable, es la corriente que soporta el tipo de cable, El según tipo su de calibre. cable. Entonces, díganme por favor un calibre 8 en THW según Centelsa para los cables que fabrican ellos, ¿cuánto amperaje manejaría? ¿Qué calibre, profe? Calibre 8 en THW, 40 40 amperios. amperios. 40 amperios. ¿Sí? Y ya un calibre 10 pues aumenta, pero si se dan cuenta, ya los calibres 8 en los dos pues son prácticamente iguales, ¿sí? Y recuerden que acá pues hay que tener lógicamente el criterio de que un THW va a ser mucho más barato que un THWN
o THHN. Entonces, si yo tengo, porque miren acá, esto es interesante. Si a mí me dan estos calibres, que normalmente yo les diría, o habíamos quedado, no, pues ustedes se van por el mejor, ¿sí? Que es este de 90 grados centígrados, el THHN. Pero miren que para Centelsa van a trabajar igual, y este va a ser mucho más económico, sino que el el THW, ¿a qué temperatura va a trabajar? Según ellos acá. Normalmente, ¿a cuánto va a trabajar? A 75 grados. Acá sí ya nos especifican, pues la otra capacidad de corriente ya nos especifican el TW. Me imagino que esta tabla también no habría inconvenientes. ¿Sí, compañeros? Ah, bueno, y miren que acá nos dice tabla 3.16, que es la que tenemos acá. Bueno, acá no, sino esta, porque esta tabla es esta misma tabla que ellos tienen acá. Porque acá no la especifican. Bueno, las curvas que ellos manejan. El tipo de protección, PVC nylon 90 grados. Entonces vamos a manejar esta tablita que ven aquí. Entonces aquí vamos a tener lógicamente los diferentes calibres y acá ellos nos especifican unas medidas, ¿sí? Entonces, los diámetros que nos van a solicitar va a ser el diámetro que viene con el alma del cable y lógicamente su respectiva protección. Entonces ellos me imagino que colocaron aquí un pie de rey e hicieron estas medidas. Entonces, estas medidas que ven acá, que son las que vamos a utilizar, son las medidas que vienen lógicamente de la dimensión del alma del cable, ¿sí? Donde nosotros, pues lógicamente, va a fluir la corriente, más la protección que lleva ese cable. No sé si me hago entender, compañeros. Sí, profe, o sea que coge lo que digamos sería la parte de cobre más la parte de caucho que sería lo de la Eso, protección, ¿no? muchas gracias. Así está muy bien, Martín. Muchas gracias por la explicación. Esta partecita a lo que yo me refiero, ¿sí? Ese espesor va a ser el alma del cable más su respectivo protección, ¿sí? Entonces, ellos toman esta medida prácticamente, ¿m? Porque pues ellos nos dan las tres medidas, cuánto espesor tiene este, cuánto espesor tiene este y cuánto espesor tiene este, ¿sí? Pero la medida que vamos a trabajar para esta fórmula va a ser el espesor total, ¿sí? Con el alma del cable y toda su respectivo protección, ¿m? Como en este caso. A esto es lo que yo me refiero con el alma del cable, donde fluye, lógicamente, la corriente. Entonces, aquí vamos a trabajar con este que dice diámetro sobre aislamiento. Vamos a trabajar con este y ese va a ser el diámetro del conductor, o sea, la D minúscula, esta D minúscula. Entonces, se van a imaginar que yo tengo este cable que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Y lo voy a insertar en un tubo y voy a insertar, vamos a hacerlo para el primer caso. En el primer caso, ¿de qué nos hablan? Que yo, si tengo cualquier tipo de tubo, la ocupación de cuánto debe ser, del 53%. ¿Y cuánto espacio debe quedar? 47%. Un 47. Entonces vamos a hacerlo en el primer escenario para el primero, para el primer caso. ¿Mm? Entonces, si es así, el factor de llenado va a ser igual
al número de cables, que ¿cuántos van a ser? Pues 1. ¿Por qué? Por pi cuartos. ¿Por qué más? Por el diámetro externo, por eso es que nos dicen el diámetro externo del conductor. Entonces, el diámetro externo de ese conductor es toda esta parte que yo les estoy diciendo. ¿Sí? Entonces nos vamos aquí, pues a nuestra tabla, y vamos a buscar el calibre 2.0. ¿Qué diámetro externo maneja? ¿Quién me puede decir? Bueno, aquí también hay que especificar que va a ser para un cable THW. Eso es importante. THW. Porque si ustedes observan, para este tipo de cables el espesor es totalmente diferente. El diámetro externo va a ser diferente. Aquí lo vamos a hacer para THW. Que eso va a depender del criterio de cada uno. Si ustedes escogen TW o THW o THHN. Listo, por favor. Díganme cuál es el diámetro de aislamiento de un cable 2 ceros. Según la tabla. De 14,15 milímetros. De 14,15 milímetros. Listo, por 14,75 milímetros, ¿cierto? 15, profe. 15. Pero todo esto va elevado al cuadrado, ¿cierto? Dividido otra vez pi cuartos por el diámetro interno del tubo, el diámetro interno del tubo. Entonces me voy otra vez aquí y acá hay unas tablitas que son estos. Diámetro nominal del tubo. ¿Ya las encontraron? ¿Ya encontraron esta tablita, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces miren cómo se utiliza esta tablita. Muy parecida a la que siempre hemos hecho, pero acá, por ejemplo, nos dicen para un calibre 10 en un tubo de media pulgada, donde su diámetro interno va a ser de 21 milímetros. Entonces, el huequito, el hueco del tubo, ¿sí? Va a tener esa dimensión, 21 milímetros. Ellos lógicamente lo hacen con un pie de rey y en el pie de rey les va a decir que la entrada interna de ese tubo va a tener esa dimensión. Entonces acá nos está especificando en TW y en THW. Acá en THH a 90 grados. Entonces, acá me está diciendo que para un tubo, para un calibre 10, si yo tengo esta clase de cable, con este aislamiento me van a caber 6 cables en este tubo, ¿sí? Pero si tengo este aislamiento, me van a caber 7 cables. Ahora, si seguimos con el calibre número 10 y yo tengo un tubo de 3 cuartos, ¿sí? Con este aislamiento me caben 10 cables, ¿sí? Y 12 cables con este aislamiento a 90 grados. ¿Sí es claro el manejo de la tabla?
muchachos. Sí, profe, para mí Sí, sí. señor. Listo. Por mi parte también. Ahora, como todo, muchachos, que uno a veces se le pasa, hay que leer. ¿Qué diferencia tiene esta tabla a esta tabla de abajo? ¿Qué diferencia le ven? Porque estas tablas yo diría, esas son iguales, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia encuentran en las dos tablas? Y una es No sé, PVC, la otra es tubo. metálica. señor. El tipo de tubo. El Uno es tipo de tubo, muy bien. Una es PVC tipo A, porque es que hay una tubería, muchachos, en PVC que también es pesada, que le llaman Sheldon 80. No sé si de pronto los compañeros han trabajado con esa tubería. Es mucho más fuerte que la PVC. Es un tubo muy rígido, no sé si lo han visto, que dice Sheldon 80. Esa Sheldon 80 nos cumple, muchachos, porque ustedes van a ver muchas construcciones que llevan ahora Sheldon 80 al exterior, o sea, la dejan visible. No sé si han visto obras ahora sí, sino que esa tubería Sheldon 80 es mucho más resistente que un tubo normal tipo A de PVC. Bueno, cuando los vean, lógicamente eso va a aparecer ahí en el tubo marcado, pues lógicamente si es de media, si es de tres cuartos, y les va a decir Sheldon 80 tubería pesada. Esa tubería de Sheldon 80 no la permiten al exterior, ¿sí? Porque como ustedes saben, cuando yo ya voy a instalar algún interruptor, alguna toma o algún equipo del sistema eléctrico, ¿sí? Si yo no regateo, o sea, si yo no rompo el muro y voy a dejarla al exterior, ¿qué tipo de tubería debo usar según la norma? Perdón. MT. MT, ¿cierto? ¿Mm? Sobre todo las personas que conocen Transmilenio, los chicos que normalmente se conectan al internet de Transmilenio, las tomas que ellos utilizan, no sé si los han visto, normalmente van al exterior. Y si ustedes se dan cuenta, pues eso está, su toma viene con una tapa de seguridad, ¿sí? Que normalmente esas tapas de seguridad las usan mucho en los jardines para que los niños no puedan incrustar nada, o sea, que normalmente que meten un tenedor o algo allá y pues lógicamente no les vaya a pasar la corriente, les colocan unas tapas de seguridad. Claro, normalmente en los jardines exigen, ahí sí exigen por norma, que el tablero de distribución tenga un breaker diferencial, porque cuando el niño pues llega a meter un tenedor, inmediatamente el breaker diferencial diferencia esa caída de corriente que está yendo y él se dispara para que al niño no le pase nada, ¿cierto? En las estaciones de Transmilenio también, pero no tienen breaker diferenciales, lógico, pero sí tiene la tapita de seguridad, que pues que lógicamente de tanto que las mueven, las quitan, la ponen, pues las dañan, sí, pero si ustedes se dan cuenta, esa tubería viene externa, pero viene en MT. Pero ahorita están utilizando mucho la Sheldon 80 y la norma permite que esa tubería que parece PVC, ¿sí? Parece es idéntico a un tubo PVC, pero cuando ustedes lo tocan tiene mucho más fortaleza. Esa también no la aceptan. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Claro, ustedes tienen que mirar que sea Sheldon 80 tubería pesada en PVC. Bueno, lo de la tabla es claro. Sí, señor, para mí sí, muchas Para gracias. los demás compañeros. Sí, profe, sí, señor. Sí, profe. Bueno, continuamos entonces con la ecuación. Sí, señor. Listo, entonces por favor díganme aquí según esto. Con esto yo voy a comprobar si realmente el porcentaje que me están pidiendo en la norma se cumple, ¿sí? Igual yo tengo que seguir esto.
sino que a mí sobre todo en media pensión me van a pedir ese cálculo, que se está cumpliendo ese porcentaje. Pero normalmente yo sé que Centelsa no se va a poner a mí a decirme mentiras. Yo sé que esto que me está diciendo es de real y que los cálculos ya están hechos y que eso aparece ahí. Y por eso es que ellos nos agregan todo esto, ¿m? Sino que yo voy a comprobar de que realmente sí está funcionando. ¿M? Entonces, para un cable, compañero, 2.0, ¿cuál debe ser la dimensión del tubo para un solo cable? En 2.0. Y lo vamos a coger en THW, porque hay que especificar qué tipo de protección, sobre todo en Celtelsa, porque hay muchos cables que cumplen la misma función, así sean THW o THHN. Entonces, para 2.0, ¿qué tipo de tubería utilizarían para un cable en THW? La dimensión del tubo. ¿De media? ¿De media pulgada nos serviría? No, profe, qué pena, no. No, no nos sirve De- porque nos dice que sí, tú puedes insertar un solo cable, ¿sí? Pero tiene que tener un aislamiento THHN El 3/4, profe. 3 cuartos. de 3/4. ¿Y el diámetro de ese tubo de cuánto es? De 26 milímetros. De 26 milímetros. Entonces aquí le coloco 26 milímetros. ¿Pero esto a cuánto va? Al cuadrado. Eso es lo que me dice la fórmula, ¿cierto? Ahora, como es porcentaje, que se me olvidaba, eso lo debo multiplicar por ¿cuánto? Por 100. Por 100, porque es porcentaje. Listo. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a sacar acá la calculadora. Normalmente para esos porcentajes yo recomiendo hacerlo, ¿sí? Excepto que ustedes ya manejen muy bien, porque uno también lo puede hacer directo, pero yo normalmente pues lo hago en ecuación, por los pi, por estos pi, los pi cuartos. Que recuerden que esos pi cuartos salen del área del círculo. Entonces pongo aquí y pongo acá. Me fui a ecuación en la calculadora de ingeniería y lógicamente le pongo, voy a hacerlo con paréntesis para no equivocarme, 1 por pi cuartos. Entonces aquí vuelvo y agrego otro paréntesis. Pi es 3.1416 dividido 4. Cierro mi paréntesis y eso lo multiplico por el espesor de la tubería, que es 14.15, pero esto va al cuadrado y al cuadrado es aquí y acá. Listo. Y cierro mi paréntesis. Y ahí ya me quedó la primera parte del numerador. Bueno, creo que lo hice muy rápido, compañeros. No sé si van conmigo. Profe, ¿será que puede repetir la última parte? Qué pena. Claro, no. Sí, Si profe, quiere, sí, no. volvemos a empezar. Ya todos tienen la calculadora de ingeniería, ¿cierto? ¿Me confirman si ya todos están en la calculadora de ingeniería? Sí, señor. Listo, comenzamos entonces. Como les Listo, profe. digo, hay compañeros que de pronto ya tienen mucha experiencia porque yo a veces lo hago directo, ¿sí? Sino que empezando para no equivocarnos y para que el factor de relleno nos dé más o menos aproximado a lo de las tablas, es mejor hacerlo como les voy a explicar, ¿listo? Ya después ustedes ya cogerán y lo harán más rápido, ya con la experiencia que tengan con el manejo de esta calculadora, ¿listo? Entonces vuelvo y empiezo. Ustedes van a estar acá en esta pantalla y le oprimen acá la tecla morada y le dan acá a ecuación o a enter y él los manda al tablero de ecuaciones principal.
¿Vamos ahí todos? Compañeros. Sí, señor. Listo, entonces yo voy a identificar cuál es el numerador y el denominador. La calculadora, pues, a veces hay para que no, ella no se equivoque y dé la respuesta correcta, pues identificamos cuál va a ser el numerador y el denominador. En el numerador voy a colocar un paréntesis, ¿sí? Para colocar todo esto. Entonces coloco 1 por pi cuartos, pero para que me identifique ese pi cuartos, yo le debo colocar 3.1416 dividido 4 y cierro el paréntesis. El paréntesis lo cierro con las flechas. ¿Vamos ahí bien? Por Sí, señor. este valor de acá al cuadrado, vuelvo y lo ingreso, sobre todo por este cuadrado, para que la calculadora me lo entienda. Entonces, 14.15, esto va al cuadrado, entonces cierro el paréntesis, y miren que acá tengo esta tecla que dice y sobre x. Esto quiere decir y elevado al número que yo necesite. En este caso va a ser al cuadrado. Apenas yo lo primo, mire que él allá se convierte en algo más pequeñito y ahí ya yo le puedo agregar a qué tipo de potencia necesita que yo lo eleve. En este caso va a ser a 2. Y cierro el paréntesis que lo cierro con estas flechitas. ¿Sí? Aquí, él me baja y vuelvo yo primo y miren que ahí me cerró. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Listo. Ahí yo lo oprimo dividido. Y miren que ahí sí me cogió todo lo que va a ser el numerador para yo poderle insertar el denominador. Entonces, inserto el denominador, vuelvo y coloco acá mi paréntesis principal, agrego un paréntesis secundario y le agrego 3.1416 dividido 4 y cierro mi primer paréntesis. Listo. Eso multiplicado por, abro otra vez mi paréntesis, por 26 milímetros del diámetro interno de la tubería, que eso va también al cuadrado. Entonces acá cierro el paréntesis, acá la embarré, 26, cierro el paréntesis, lo elevo al cuadrado y ahora sí cierro mi paréntesis total. Ustedes me dirán si llegaron hasta ahí, como lo ven ahí en pantalla. ¿Cómo les fue?
Compañeros, ¿llegaron hasta ahí? ¿Hasta dónde voy yo? Profe, una pregunta, ¿cómo hizo para poner el dividido ahí? Es que a mí me dice que no. ¿Llegaste hasta donde lo cerraste el paréntesis? No, o sea, en el 3.1416, ahí me quedé porque no, en el primero. Bueno, Mabel, aquí agregaste el primer paréntesis, el que va a envolver toda la parte del numerador. Sí, señor. Listo. Entonces aquí agregaste el segundo paréntesis. Vamos acá, ¿sí? Sí, señor. Acá otra vez por, y acá pues él te va a dar como se debe escribir, y te debe salir ese puntico cuando lo oprimes el por. Y vuelves y abres paréntesis. Profe, o sea, es que a mí me sale, o sea, y abrí el primer paréntesis, ¿no? Le puse por, abrí el segundo y le puse 3.1416. Pero al poner ese 3.1416 dividido por 4 no me sale así la rayita. Me dice que no. Espera, a ver. Vamos a borrar todo esto, que yo lo borro con esto. Hasta ahí estamos, ¿sí? Porque mira que yo apenas llego, y si yo agregué este paréntesis, mira que apenas yo le diga acá dividido, si ves que de una vez te salieron estos comandos que ves acá, vector, matriz, lista, hiper, real, base. Me sale vector, matriz, lista Listo. y Pero cuando tú llegas a este espacio, te da la opción. O todavía no te deja dividir. no, todavía A los no. demás compañeros, ¿cómo les fue? Porque sí, mira, Mabel, yo apenas lo hago, miro otra vez acá desde cero, abro mi primer paréntesis, uno por, abro mi segundo paréntesis, 3.1416, ¿m? Y apenas yo ya tenga ahí, le digo dividido y mira que de una me envía la línea, ¿sí ves? Profe, mi parte yo sí pude. Listo, muy bien. Voy a seguir intentando hoy, profe. A Cualquier ver, cosa no, le pues pregunto. mira y me comentas. Bueno, Bueno, si no, miremos a ver qué le pasó a la calculadora, porque pues de pronto la calculadora se desconfiguró. ¿M? 14.15, otra vez esto al cuadrado, dividido, porque apenas yo lo oprimo el dividido, él ahí ya, el primer paréntesis, 3.1416, 16, dividido 4, cierro este, pero es que acá no coloqué el paréntesis, dividido, este primero, este segundo, 3.1416 dividido 4 por 26 y esto sí al cuadrado. Y Profe, una cerramos pregunta. todo. Señor, ¿Será que sí que arriba le está tomando, el paréntesis le está tomando ambas ecuaciones, la de arriba contra la de abajo? Ahora el uno sé que la toma las dos, no sé si sí, es. sí, sí, sí. No, ahí quedó mal. Ahí quedó mal eso. Tengo que borrar todo porque me cogió
Tienes toda la razón. Entonces, 1 por, ahora acá otro paréntesis, 3.1416 dividido 4. Ahora sí cierro ese paréntesis por, abro otro paréntesis, 14.15 al cuadrado. Entonces, digámosle que ahora sí lo cierre total. Y esto sí lo dividamos. Ahora sí lo cogió, ¿cierto? Divididos pi cuartos. Otra vez paréntesis para que coja el denominador. 3.1416 dividido 4 por esto otra vez elevado al cuadrado, 26 elevado al cuadrado. Creo que hasta ahí vamos todos, o eso espero. Sí, sí, señor. Listo, entonces oprimo otro y les debe quedar acá en el centro. ¿Por qué? Porque ahí me hace falta multiplicar todo eso por 100. Vamos a ver si la calculadora lo reconoce así o de pronto tuve que agregar otro paréntesis mucho más grande para que me reconociera ese 100. ¿Ya les quedó así como lo observan ahí, compañeros? Si ya llegaron hasta acá, los que vayan conmigo, ¿sí? Si ya llegaron hasta acá, le oprimen esta tecla que dice evaluar. Cuando ustedes oprimen esa tecla evaluar, él les va a evaluar, pues lógicamente, todo eso que ustedes ingresaron y les debe dar un valor. Y eso nos da 29.61. ¿Cuánto les dio, compañeros? Sí, profe, sí me dio eso a mí. Listo. Ese 29.61 me está diciendo en porcentaje, o sea, prácticamente sí, 29%. ¿Mm? En el primer escenario, ¿cuánto me debe ocupar ese cable? 53%. ¿Mm? Y tenemos 29. ¿Estamos bien o estamos mal? Compañeros. Profe, qué pena. Señor, Ese resultado es lo que ocupa el cable, ¿sí? lo que ocupó ese cable con esos cálculos que estamos haciendo. Y mi pregunta es, en el primer escenario tengo que ocupar el 53%. Y con el resultado que nos dio, ¿está bien la ocupación de este cable 2 ceros en el tubo, que es de 26 milímetros, que creo que es de 3 cuartos? ¿Sí? ¿Qué creen? Profe, digo, o sea, el valor, el resultado tiene ¿Sí? que dar
¿53? Es que eso es lo que no entiendo. No. Les había dicho acá que el espacio del cable, se van a imaginar que este es el cable, ¿sí? Solamente me puede ocupar el 53%. Y van a imaginarse que este es el cable. Y ese cable con su espesor externo, con toda la protección, yo al colocarlo, pues me está ocupando ese espacio. Entonces, por eso fue que yo hice esto. O sea que este cable, dos ceros, según la ecuación, me va a ocupar 29%. Este, dos ceros. En una tubería de 3/4 de pulgada. Pues ahí está bien, ¿no? Desde que no Estaría supere el sobrado, 53. muchachos, sobradísimos, estamos re bien. Y si ustedes se imaginan, es que esto es muy bueno la práctica, sobre todo para conocer, porque pues normal, eso uno lo hace cuando uno inicia, uno les explica que ustedes aprendan a conocer los calibres de los diferentes tipos de cables que hay, ¿sí? Para que puedan diferenciar, ese es un calibre 10, un calibre 8. Claro, estos calibres 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, ¿sí? 500 KC1000, bueno, esos no son fáciles de conseguir, pero sí existen en el mercado y sobre todo en media tensión. Entonces, si nos imaginamos ese cable, pues ese cable solamente me va a ocupar este cable de dos ceros en un tubo de media pulgada el 29%. Y por norma, pues nos dice que pues estamos bien porque pues el 53% vendría muy bien en ese tubo. Claro, acá solo le estamos diciendo un solo cable. No sé si fui claro. Si Sí, se profe, entendió el para mí sí concepto. me quedó claro. Para mí sí me quedó claro. No estoy Para seguro los si los demás demás. compañeros. A mí también sí me quedó claro. De esta fórmula, en conclusión, vamos a saber el porcentaje correcto que vamos a necesitar. ¿Sí? Por eso es que nos lo colocan y por eso es que nos lo especifican en el RETIE. ¿Sí? Ahora vamos a verificar. Yo voy a suponer que no lo voy a ingresar en este tubo, sino lo voy a ingresar en un tubo de media pulgada. Entonces, por favor, díganme ustedes cuál va a ser el porcentaje en un tubo de media pulgada, a ver si en un tubo de media pulgada nos serviría o no nos serviría. ¿Sí? Entonces, de esta fórmula, ¿qué debo colocar? ¿Qué vendría en esta fórmula si yo lo coloco en un tubo de media pulgada? ¿Qué cambiaría en la fórmula, muchachos? Los 21 milímetros. Ya lo pasaría a 21 milímetros, solamente es hacer eso, lo que nos dijo Michael. Sí, entonces aquí yo lo borro, por favor. Bueno, esto otra vez volvió a molestar. Y lo colocan, por favor, acá 21 milímetros y me dicen de cuánto es el porcentaje de llenado de ese tubo si yo inserto este mismo cable, pero en un tubo de media pulgada. Sí, profe, también me da 45%. Listo. Miren que ellos, pues lógicamente, en THW, si nos regimos acá, ¿sí? Sí nos serviría, claro que nos serviría, ¿sí? Porque lo máximo de la ocupación va a ser el 53 y ese me dio 45%. Yo puedo insertar ese cable en un tubería perfectamente en THW, pero Centelsa me dice, no, yo no le recomiendo eso, ¿sí? Por eso es que acá ellos no lo colocan. Usted lo puede insertar en esa longitud o en esas dimensiones, pero que sea en THHN. ¿Mm? Y miren que ya ese 45% ya se aproxima mucho a los 53, entonces ellos se curan en salud y lógicamente como a 90 grados el amperaje es menor, ellos les dicen, yo no recomiendo ese calibre para ese tubo, para un tubo normal en THW, yo se lo recomiendo que lo ingrese en THHN. ¿Sí es claro a lo que vamos? Perdón, compañeros.
Sí, señor. Bueno, ahora sigo con el mismo procedimiento, pero para el caso número 2. ¿Qué nos dice el caso número 2? Y voy a insertar ya no un cable, sino dos cables. Entonces, para dos cables, ¿qué nos dice la norma? Para el factor de llenado. %31. Que ocupo el 31% y lógicamente el 69% debe quedar libre. ¿Mm? Entonces, otra vez lo mismo, pero acá vamos a mirar que aquí nos va a cambiar. Entonces, vámonos para dos cables. Me voy acá a mi lista. ¿Qué tubo me serviría para dos cables en dos ceros, muchachos? Una pulgada y cuarto. 1,25 pulgadas. Pero quiero que observen que hasta ahora me doy cuenta. Miren esa particularidad que tiene este cable dos ceros. En media pulgada me entra un cable. En 3/4 de pulgada me sigue entrando un cable, un cable, hasta en 1 pulgada. ¿Sí observan ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Digamos que ustedes están en una obra, compañeros, y por esta tabla que nos especifican, ¿sí? Y ustedes quieren ese caso, van a ingresar un cable. ¿Mm? ¿Qué tubo comprarían? ¿El de 3/4 o el de 1 pulgada? Para ingresar el mismo cable, ya sea en Pues THW o THHN, el de 3/4 porque es más barato. porque es más barato, ¿sí? Entonces, por eso es que nos sirve esas tablitas, porque digamos yo puedo perder, y sobre todo si ya voy a comprar por docenas, puedo perder una cotización porque este tubo de 1 pulgada me va a salir mucho más caro que el de 3/4, ¿cierto? Entonces yo me iría por el tubo de 3/4 porque sí me permite, por temperatura, por aislamiento, por abrasión, pues trabajar con esta clase de dimensión. ¿Sí es claro? Sí, señor, para mí sí, muchas gracias, profe. ¿Y los demás compañeros? Sí, profe, sí, Por señor. mi parte también. Listo. Entonces continuemos con el ejercicio. Estamos en el segundo escenario o en el segundo caso. En el segundo caso nos dice que vamos a insertar dos cables y que tenemos que tener el 31% de ocupación y el 69% de libre del tubo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces acá dos, y Ricardo ya me había dicho cuál era la ocupación para dos cables, que era de 42 milímetros, ¿cierto? Para todos es claro. Y estamos trabajando en THW. Sí, señor. Listo, entonces por favor, reemplazamos acá en la ecuación y le colocamos 42 milímetros. ¿Cuánto es el porcentaje de ocupación para 42 milímetros? Profe, a la ecuación no se le cambia nada más, solo el diámetro del tubo. El diámetro del tubo porque el espesor va a seguir siendo el mismo. Pues como son dos cables, no se le cambia nada más. Nada más. Ah, sí, aquí. Qué pena, acá. Porque acá que nos piden, esta N, ¿qué es?
¿El número de conductores? El número de conductores ya no es 1, sino es 2. 2. Por lo demás, sigue todo igual. Listo, profe. Profe, a mí me dio 22.7%. 22.7. Sí, señor. O sea que estamos bien, ¿sí o no? Sí, señor. Porque el porcentaje de ocupación sería el 31. Ya nos acercamos mucho, pero nos serviría, no tendríamos ningún problema. Y aquí en la tabla nos están garantizando de que sí va a cumplir, ¿sí? ¿Qué diferencia hay, muchachos, en la conexión de los cables de un poste a la conexión del sector industrial en media tensión? Martín, Mabel, Ricardo, ¿qué diferencia? Ustedes que han trabajado en esa parte, ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿qué diferencia hay del cableado en media y en baja tensión en los postes a a los cables que uno instala en el sector industrial? ¿Qué diferencia hay en cableado, en el tipo de conductores de los postes y de la industria? O venga, ¿cómo lo expreso? ¿Qué observan ustedes cuando ustedes observan los postes, el cableado de los postes al cableado que hay en una industria? Pues Profe, el pues, aislamiento es mucho más fuerte para el área de los postes, o sea, tiene una chaqueta mucho más gruesa que pues es para que se aísle bien y se evite que haya violación del aislante del conductor. ¿Listo? Esa sería una. Y otras, Profe, no sé si serviría pues también las condiciones físicas, ¿no? Porque un cable está al aire libre, pues soporta lluvia, soporta calor, entonces debe tener mejor sí, esas resistividad, son ¿no? las tensiones, que eso lo veremos más adelante, porque esas son las tensiones atmosféricas, el viento, ¿sí? Pues sobre todo para el temple del cable, muchachos, todo eso hay que tenerlo presente, lo que dice Jorge. Pero, ¿qué más? Que ustedes, digamos, están observando, porque normalmente siempre nos vamos a ir por calibres, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener unos calibres especiales en los postes y otros calibres especiales en en el sector industrial. Entonces yo les pregunto, ¿qué diferencia cuando ustedes miraban eso, qué diferencia observaban en eso? En el calibre, fíjense en los calibres del poste y en los calibres del sector industrial. ¿Qué diferencia puede haber? El material del que está hecho también el aislante, porque pues manejan pues los postes, manejan una tensión mucho mayor. Entonces pues, Listo, sí. Pero pues la chaqueta de bueno, esos tiene que ¿a qué soportar yo voy? mayor. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, en los postes, sí, todo lo que ustedes están diciendo es verdad, pero si ustedes se dan cuenta, nosotros normalmente vamos a manejar tres fases y un neutro en la parte de tubería, ¿sí? Bueno, aunque el neutro ya lo vienen ya viene directamente del transformador, pero vamos a hablar de las fases, ¿sí? Si ustedes observan, las fases siempre van a tener la misma dimensión del calibre, ¿sí? O sea, las fases pueden ser o dos ceros, o cuatro ceros, o tres ceros, ¿sí? Las fases siempre vienen con el mismo calibre, pero en el sector industrial de pronto allá van a haber algunos calibres que nos van a cambiar, porque en el sector industrial ya nos van a llegar las fases, que siempre van a ser simétricas, pero ya nos llega un neutro y una tierra, y eso ya nos va a cambiar, ¿sí? Excepto que usted coloque todas todas las fases neutros y tierras del mismo calibre. No sé si me hago entender. Que normalmente no va a ser así, ¿cierto?
¿Sí es claro a lo que voy? Cuando nosotros hacíamos una conexión en nuestra casa, vamos a hablar de nuestra casa, ¿de qué calibre era la fase, de qué calibre era el neutro y qué calibre era la Tierra? Normalmente la fase es 12. Sí. ¿Y el neutro? Neutro, pues Pues también normalmente por norma uno colocaba fase 12 y el neutro podía ser también un calibre 12, pero la Tierra ya nos podía cambiar. La Tierra ya debe llevar a un calibre 14 y podía ser aislada o desnuda, ¿cierto? Pero también podíamos encontrar casos, que ustedes lo vieron, donde la fase era calibre 8, el neutro era calibre 10 y la Tierra era calibre 14, ¿cierto? Entonces ahí esos calibres nos cambian muchísimo. Ahora sí me hago entender a lo que voy. Los calibres normalmente pueden cambiar en una tubería, no van a ser los mismos. En media tensión y en baja tensión, en la parte de los postes, siempre, eso sí, siempre no hay pierde ahí, siempre, sobre todo porque van fases, siempre van a ser la misma, van a ser de las mismas dimensiones. ¿Sí es claro? Compañeros. Sí, señor. Listo, entonces vamos para el tercer escenario. Seguimos trabajando con calibre 2, pero acá voy a insertar 4 cables. Ya van 4 cables. Siguen siendo lo mismo, o sea que de aquí de la fórmula, ¿qué cambia, compañeros? El número de los cables y el El diámetro del número de tubo. cable. 4, ¿sí o no? Y las dimensiones, por favor, ahora sí díganme ustedes, ¿cuál va a ser la dimensión de esa tubería para yo agregarlo aquí? ¿Cuál sería? El diámetro externo del conductor, que sigue siendo en THW, ese no va a cambiar, ese sigue siendo igual, pero las dimensiones del ducto sí. Profe, yo busqué es de 2 pulgadas. Listo, y entonces acá, ¿qué medida le debo colocar al diámetro interno del tubo? 60 milímetros. ¿60? Sí, sí, señor. Listo, 60 milímetros. Listo, para el tercer caso, compañeros, y como pueden ver, llevo más de 4 cables, ¿sí? ¿Cuánto sería el porcentaje de ocupación? ¿Cuánto sería el porcentaje de ocupación? %. ¿Cuánto? 40. El 40%. Listo. Entonces, por favor, verifiquen si con 4 cables cumplimos con lo que nos dice la norma. Profe, a mí me dio 22.2. ¿22%? Sí, profe, sí, señor, a mí también. Listo. O sea que cumplimos o no cumplimos. Sí, sí, señor. Listo, estamos cumpliendo. Y eso fue para un tubo de 2 pulgadas. ¿Sí, compañeros? Sí, sí, señor. THW. Listo. ¿Y acá qué nos dice? Para un tubo de 2 pulgadas, ¿cuántos cables yo le puedo meter según ustedes?
¿5? Sí, señor. Claro, estamos bien. Listo, por favor verifíqueme en eso, pero para un tubo de 1/4 de pulgada. Y dígame en el porcentaje. Los mismos 4 cables, pero lo voy a ingresar en un tubo de 1/4 de pulgada. Profe, me dio 45.4. ¿No sirve ese tubo para los 4 cables? No, no, señor. No, porque ya nos pasamos, ¿cierto? ¿Sí es claro para todos? Sí, señor, para mí sí. Para los demás compañeros. Para mí también, profe. También, profe, para mí. Listo. Yo, Héctor, ¿cómo vamos? Para mí también, profe. Mabel. ¿Marcela ya ingresó? Listo. Ah, Marcela todavía no le ha llegado la luz. Ya me acordé. Entonces, con estas ecuaciones nos vamos a dar cuenta si realmente podemos ingresar la cantidad de conductores que nos están mencionando, que prácticamente podemos decir que sí, ¿cierto? Que esta tabla está cumpliendo con esa función. Listo, compañeros, pero como yo les decía, normalmente los cables nos pueden variar. ¿Mm? Ahora voy a tener los mismos cables, que van a ser 4, pero 2 cables de estos que van a ser las fases. Lo voy a copiar aquí. 2 cables que van a ser fases. No, mejor. Vamos a hacerlo sistema trifásico. 3 fases. Van a ser de calibre 3 ceros. Un neutro. Va a ser de calibre 2. Y una tierra vamos a poner esa tierra de calibre número 6. Tengo 3 fases de calibre 3 ceros, un neutro de calibre 2 y una tierra de calibre 6. Como pueden observar, compañeros, pues tenemos diferentes tipos de calibres y yo los quiero insertar en una tubería. ¿Mm? Entonces, lo que yo voy a hacer es coger, lógicamente, esta misma fórmula y lo voy a coger con cada uno de estos calibres y me van a decir qué porcentajes manejamos. No sé si es claro el ejercicio. Compañeros, ¿es claro el ejercicio? Profe, no, es que se me desconectó. En un momentico no entendí, no le escuché esta parte. ¿Me la puede explicar otra vez? Claro. Mira, yo tengo acá, vamos a hacer este tipo de sistema que quiero insertar en un tubo. ¿Sí? Entonces yo tengo 3 fases de calibre 3 ceros, un neutro de calibre 2 y una tierra de calibre 6. ¿Mm? Entonces yo necesito que me digan ustedes cuál es el porcentaje para 3 fases de calibre 3, cuál es el porcentaje para un neutro de calibre 2 y el porcentaje para una tierra de calibre 6. No sé si fui ahora claro.
Profe, ¿todos en el mismo tubo? Todos en el mismo tubo. ¿Sí? Claro, eh, ahí, ¿qué caso o en qué escenario estaríamos? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? En el 3. En el 3. O sea que la ocupación que voy a tener, ¿de cuánto va a ser? Máximo el 40% El máximo de del ocupación. 40%. Debo dejar el 60 libre. ¿Sí? Normalmente en casi todos los ejercicios siempre vamos a tener que dejar el 60% libre y el 40% de ocupación, porque siempre vamos a tener prácticamente 5 cables, las 3 fases, un neutro y una tierra, sino que acá estoy manejando diferentes tipos de calibre. ¿Mm? Entonces, cuando ustedes les den los porcentajes, esos 3 porcentajes se van a sumar y no deben superar el 40%, ¿cierto? Profe, una pregunta, qué pena. Señor, ¿El pi cuartos nunca se modifica? no. Esa es una. ¿De dónde ¿Es una sale eso? constante? Esa es una. Pues no es. Sí, es una constante porque esa es el área de un círculo. Y recuerden, pues, Ah, que ok, yo estoy listo. tomando que el tubo es un círculo, ¿sí o no? Ah, listo, sí, sí, señor. Entonces, eso es ese sí no, nunca va a cambiar. Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, como les digo, vamos ahora a coger aquí esta misma fórmula y vamos a sacar el porcentaje para este tipo de calibre. 3 ceros. ¿Sí? Ya no van a ser 4, lógicamente, sino van a ser 3 cables. Y por favor me dicen el porcentaje con este grosor del cable o con estas dimensiones, qué tipo de porcentaje vamos a tener para 3 cables. Profe, de 1,5, Señor, equivale a 48 milímetros. bueno, acá coloco 48, ¿sí? Sí, señor. ¿Me hablas de la tubería o me hablas del cable? De la tubería, profe. Y acá en el espesor del cable, 15.37, profe. 15.37. Listo, compañeros. Entonces, con esos datos, por favor, me pueden informar cuánto es el porcentaje de ocupación. Profe, a mí me dio 30.76, no sé si estará bien. 30.76%. Tendríamos que verificar esto, pero yo diría que está bien. ¿Sí? ¿Qué me dicen los demás compañeros? ¿Están de acuerdo con el 30.76? Eso fue para 3-0, ¿cierto, Edwin?
Sí, señor, para 3 ceros. Listo, también eso es importante especificarlo. ¿Mm? Todavía tenemos aproximadamente 9,24% para poderle ingresar a ese tubo, a esa tubería. Que 48 milímetros, eso es un tubo de un cuarto de pulgada, Jorge, De o una es pulgada y cuarto. de 1,4 pulgadas. Listo. Todavía tenemos espacio para ingresarle un neutro o una tierra, ¿sí? Entonces, por favor, dígame cuál sería el porcentaje. Empecemos con un neutro, a ver si le podemos ingresar a ese tubo. Entonces, miren, con un neutro, muchachos, va a ser de calibre 2, ¿sí? El tubo sí no nos va a cambiar porque yo lo que quiero es ingresar un neutro y una tierra en este mismo tubo, ¿sí? En este tubo de 48 milímetros. Todavía tengo espacio, entonces acá sí me va a cambiar el espesor. Entonces, por favor, verifiquen que al cambiar el espesor del cable, ¿qué porcentaje me da? Y si me da superior, pues lógicamente ya no va a ser de 48, sino va a ser ya el de 60. O sea, creo que ese ya es el de 2 pulgadas. El que le sigue. ¿Sí me hice entender, compañeros? Bueno, acá el que le sigue es este, el de 48 milímetros. Ah, no, perdón, sí, entonces sí sería el de 2 pulgadas. Compañeros, ¿sí es claro? Sí, señor. Listo. Entonces, por favor, me dicen cuál es el porcentaje. Profe, a mí me dio 4,66. 4,66. Sí, sí, señora, ahí vas bien. 4,66. Todavía nos mantenemos. Ahí vamos. Aproximadamente vamos ahí en 35%. Nos queda un 5%. Miremos si, por favor, si con la tierra de un calibre 6 no nos pasamos del 40%. Espero que hasta ahí se entienda a qué voy. No sé si he sido claro, compañeros. Ahora, con calibre 6, buscamos el espesor del cable. El tubo va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Y yo quiero meter todos los cables en ese tubo. Entonces quiero saber cuál es el porcentaje de una tierra o de un cable calibre 6 que va a ser nuestra tierra para ver si yo puedo meter todo eso, todos estos 5 cables en un tubo de 48 milímetros, que es de 1,5 pulgadas, según lo que dice acá, la tabla. Sí, profe, da 2,56 para la tierra. Listo, 2,56. Y entonces yo puedo ingresar todos estos cables en esta tubería de 48 milímetros. Simplemente yo sumo esto, que eso al sumarlo sería casi 37%.
y no superé lo que me especifica la norma que debe ser el 40%. O sea que yo puedo ingresar todos esos cables en ese mismo tubo. ¿Ahora sí es claro? ¿O hay alguna pregunta? Por mí está claro, profe. ¿Listo? Está claro, profe. Bueno, muy bien. Profe, o sea que se hace el procedimiento así con cada uno y ya después se suman, ¿sí? Sí. Ah, listo, profe. Sí, claro. Ahora, así va a ser para todos los cableados que vamos a tener, sobre todo en baja, yo creo que en baja, pues podemos seguir trabajando con las tablas, con este tipo de tablas, ¿m? Pero ya para media tensión y alta tensión y extra alta tensión, sí es recomendable trabajar con esta, porque pues lógicamente los calibres van a ser mucho más gruesos, ¿cierto? Eso no quiere decir que para baja ya no puedo trabajar con esta, claro, porque miren que acá trabajo con calibres 14, 12, 10, ¿sí? Y estos que ya son para extra alta tensión, 500 kc 1000. Pero igual es hacer el mismo cálculo. ¿Hasta ahí vamos todos, muchachos? ¿No hay ninguna pregunta? Por mi parte no, señor. Listo. Bueno, muchachos, entonces ahí tenemos el tema que estamos observando que se llama cálculo de ductos. Aquí nos vuelven a hacer un recordatorio, ¿sí? El número de conductores, 1 al 53, 2 al 31, más de 2 al 40%. Acá hacen un gráfico como el que yo intenté hacer, pero eso lógicamente está mucho mejor presentado. Si lo alcanzan a ver ahí, no sé si lo alcanzan a observar o lo agrando un poquito más. Ahí está bien, profe. Listo, Ahí está bien, entonces profe. acá nos hacen una explicación de lo que acabamos de hacer en la actividad, de los espacios que debemos dejar y qué es lo que debemos cumplir. Esta es la fórmula que estábamos utilizando, mírenla acá. Entonces, que como me preguntaba el compañero Ricardo, pi cuarto siempre va a ser una constante. Y pues acá nos especifican porcentaje de llenado del ducto, número de cables dentro del ducto, diámetro externo del cable y diámetro interno del ducto, como lo pueden observar ahí. Listos, compañeros. Entonces, miren aquí este ejemplo que nos ponen. Es necesario determinar la ampacidad. ¿Qué es la ampacidad? La ampacidad se entiende, muchachos, la corriente máxima que me va a soportar ese cable, pero que no llegue a calentarse. Eso se conoce como ampacidad. No sé si fui claro. Es la corriente máxima que me va a soportar, pero que no se caliente el cable, o sea, que no exceda su temperatura. Es necesario determinar la ampacidad para 8 conductores de fase instalados en ducto. El cable a utilizar va a ser un cable de cobre THHN, THHWN raya 2, calibre 20 AWG. Centelsa, bueno, toca con la tabla que estamos trabajando. Igual como les digo, Procables tiene otro tipo de cable, otro tipo de tabla que van a manejar de pronto diferentes tipos de espesores. Que yo me acuerde bien, los que manejan espesores más, digamos, el espesor más ancho o más grueso son Centelsa.
De pronto Procables puede manejar un espesor un poquito más pequeño. La temperatura ambiente de la instalación es de 45 grados centígrados. Entonces, muchachos, si ustedes leen este ejemplo, ¿qué nos estarían preguntando y con los conocimientos que ya han adquirido, qué podríamos hacer? ¿Cómo ustedes ejecutarían, desarrollarían y analizarían ese ejercicio que están observando ahí? ¿O por dónde o qué creen que les están preguntando? Esto, muchachos, es un tipo de cable que creo que es el nuevo cable que ellos sacaron, pero este cable es para lotes o espacios especiales, ¿sí? Entonces, tendríamos que investigar para qué tipo de espacio se utiliza este que están nombrando aquí. Pero por ahorita puedo trabajar con los dos. THHN calibre número 20. Pero ¿qué nos estarían preguntando ahí? ¿O cómo yo lo tendría que desarrollar? Profe, pues primero hay en qué conductor van a pasar los ocho, ¿en qué ducto van a pasar los 8 conductores? Sí, señor, muy bien. Listo, eso es primordial lo que acabas de decir. Pero es que ahí tenemos unas particularidades, una particularidad bastante importante. ¿Cuál creen? La temperatura. La temperatura, ¿cierto? La temperatura nos está ahí y nos están especificando, lógicamente, la temperatura por la que van a ir hechos esos 8 cables. Entonces vamos a hacer lo que nos acaba de decir el compañero Martín, ¿sí? Vamos a averiguar qué ducto necesitamos para 8 conductores de fase, ¿listo? Acá no nos están hablando nada de neutros, no nos están hablando nada de tierras, son conductores de fase que nosotros ya tenemos el concepto claro de que es una fase, ¿cierto? Chicos. Sí, señor. Listo, entonces, por favor, prácticamente, pues vamos a seguir trabajando con el 2.0, ¿sí? 2.0 AWG, por favor, para 8 conductores. Miremos, aunque miremos aquí en la tabla, porque aquí, por lo que observo, tenemos ya un inconveniente, ¿cierto? Que en Llega hasta tubos 6 cables. solamente nos va a aguantar 5. ¿Sí ven? ¿Sí? ¿No estoy perdido? 5 cables en THW y lógicamente 6 cables, pero para temperatura de 90, o sea, 8 no nos alcanzaría, ¿o sí? No, 6. 8 cables para ese grosor, entonces miremos la otra tabla. ¿Tampoco? No, tampoco. Entonces, muchachos, por favor, ya que todos estamos conectados, busquemos cuál es la dimensión de un tubo de 3, porque claro, hay tubos de 3 y de 4 pulgadas, ¿sí? Aquí, pues como ven, tenemos una debilidad de que acá solo llegamos a trabajar hasta 2 pulgadas. Pero ustedes todos saben, y sobre todo las personas, que hay tubería para de 3 pulgadas y de 4 pulgadas. Entonces, miremos por internet cuál será el diámetro interno que va a tener esa tubería. Por favor, ¿me colaboran? Mire, compañeros, ya encontré el de 4 pulgadas. No sé si alguien ya encontró el de 3 pulgadas. Acá me salió, mire, diámetro interior promedio 107.7 milímetros. No sé si alguien ya encontraría el de 3 pulgadas.
Ya estoy buscándolo, profe. Por favor, tener este dato, porque como les digo, nos puede pasar y como pueden ver, tenemos la debilidad de la tabla de que no nos especifican el diámetro para tubos de esa cantidad de grosor. Ya, profe. ¿De cuánto es, Martín? Qué El pena. de 3 pulgadas es de 88 milímetros. 88 milímetros, ok. Profe, yo encontré que era 76.20. Bueno, es que eso también va a depender del fabricante, pero yo creo que cojamos lo más amplio que podamos, ¿sí? Perdón, aquí va a ser 88 milímetros. Listo, vamos a mirar si para ese tubo de 3 pulgadas, vamos a coger el de 3 pulgadas, que es de 88 milímetros. ¿Nos van a caber cuántos cables? 8. 8 cables. El espesor de eso creo que ya lo teníamos, que es 13 punto algo o 14. 14.15. 14.15. $14.15 al cuadrado. Al hacer esa operación, muchachos, ¿cuánto nos daría? El porcentaje de ocupación. Con 3 pulgadas. 25%. 25%. O sea que estamos bien. No hay ningún problema con ese tubo de 3 pulgadas, ¿cierto? Compañeros, ¿están de acuerdo con el 25% que nos proporcionó el compañero? Muchachos, Sí, señor. listo. Recordemos que siempre, que aquí yo lo estoy siguiendo trabajando con THW, ¿sí? Y este espesor es en esta dimensión. Ahora, si nos vamos a la temperatura ambiente, yo ya sé que, voy a borrar acá, vamos a hacer un recorderis, o que todos estos temas, como siempre, siempre los vamos a trabajar. Amperaje ambiente, ¿a qué va a ser igual según fórmula? O que yo les había explicado de eso. ¿Se acuerdan que nosotros trabajábamos con una fórmula? Profe, qué pena, el porcentaje es de 20. No era de 20 algo, sino de 20. Listo, vale, Martín. Igual nos seguimos manteniendo, ¿sí? En ese tubo de 3 pulgadas con ese calibre,
nos seguimos manteniendo. Y 8 cables. Listo, compañeros. ¿Se acuerdan de esta formulita? ¿Y de dónde salían todos estos 3 datos? Sí, profesor, salen de unas tablas. ¿Sí? Factor de reducción y factor de corrección. ¿Sí? Entonces, yo les decía a ustedes que tomáramos unos pantallazos sobre eso, aunque esto yo lo tengo un poquito más atrás. ¿Sí? Que son esas tablas que observan ahí. ¿Sí? Factor de reducción y factor de corrección. Entonces, si es así, este amperaje total, ¿de qué nos va a depender? Nos va a depender, lógicamente, de la dimensión del cable con el cual vamos a trabajar. Y la dimensión del cable con el cual vamos a trabajar en el ejercicio va a ser de 2 ceros. Entonces, por favor, díganme en THW cuál es el amperaje máximo con el que podemos trabajar en 2 ceros. ¿Dónde estará eso? Estamos aquí. Nos vamos a amperajes. Alambres y cables. THW. Ah, no, pero este todavía no me dice por qué no. Alambres. Listo, acá sí. Bueno, compañero, entonces, según la tabla, que puede ser cualquiera de las que manejemos, en 2 ceros, en THW, ¿cuánto es el amperaje máximo? 175. 175, ¿sí? Si miramos la tabla, las otras tablas que les envié, que son estas, 2 ceros, vuelve y aparece el mismo resultado, ¿cierto? Listo, entonces esto lo coloco, amperaje ambiente, va a ser igual a AT, que eso es 175 amperios. Por el factor de reducción. ¿De cuánto sería el factor de reducción para esos 8 cables que estamos manejando? El 0.70. 0.70, muy bien, 0.70. Por el factor de corrección. El factor de corrección es la tabla de temperatura. Y la temperatura es 45 grados centígrados, ¿cierto? En THW. Entonces, ¿de cuánto sería, muchachos? El factor de corrección. En THW. 0.82. 0.82. Listo. 0.82. Y ya agregué todos los datos. Entonces, a multiplicar 175 amperios por 0.7, por 0.70 y por 0.82, miremos de que no nos estemos superando ese amperaje máximo que soporta el calibre 2.0. Acordémonos que esto es calibre 2.0. Esto es claro para todos, ¿cierto, muchachos? Sí, señor. Listo, por favor, denme ese dato. Y aquí, pues no terminamos, vamos a ir a la clase del profe Carlos.
pero pues él va va a estar a las 10:30, pero para que ustedes se pongan cómodos, se coloquen sus sudaderas, sus tenis, porque ustedes saben que van a hacer ejercicio con él. Profe, qué pena una pregunta, es que se me estaba reconectando la llamada. Ahí en el AT que pusiste ahí, esos 175 amperios, ¿de dónde los sacaste? Listo, esto es el amperaje total del calibre 2.0, Mabel, ¿sí? El amperaje total que me va a soportar ese calibre 2.0 en THW, ¿sí? Me voy a la tabla y yo ya sé que el THW trabaja a 75 grados centígrados. Me voy al calibre 2.0 y el calibre 2.0 me trabaja a 175 amperios. Y de ahí es donde aparece ese 175, Mabel. ¿Sí? Vale, profe. Sí, señor. Vale. Listo. El factor de reducción sale también de la tabla y el factor de corrección también de la tabla. Tabla de conductores, tabla de temperatura. Al desarrollar esa operación, ahí me debe dar un amperaje ambiente. Da 100, profe. ¿Da 100 amperios? 100, sí, 100.45. Listo, 100. Sí, eso es 100, vale. 100.45 amperios. ¿Nos serviría ese calibre 2.0 o tendríamos que cambiarlo? No, ese sirve, profe. Porque Ese no calibre supera. sirve perfectamente porque pues a esa temperatura trabajaríamos a 100